¿No tienes audio, Luis? ¿Prefieres no compartir? Bueno, pues voy a comenzar con la sesión del día de hoy, siendo las 10:10, tiempo suficiente. Al momento, solamente, ¿qué hubo? Hola, Chuy? Jesús. Voy a ponerlo por acá. Manda mensajes. Es que no sabía entrar. Ah. Pero le descubriste cómo. Muy bien. Ya, es que falta de inglés, ya así que uno le falle por ahí. De aquí estamos ya. Muy bien, me da gusto. Regreso. Siendo las 10:12, vamos a darle trámite a la clase el día de hoy. Estás escuchando tu dosis de metal. Muy bien. Buena manera de comenzar el día. ¿De quién es la hermanita que está por ahí? Daniela. Recibí hasta el momento 8 trabajos sobre sus instrumentos. Probablemente los vayamos a ver en algún momento. No vamos a empezar con esa parte, la clase, sino más bien vamos a empezar con una reflexión motivada sobre la ciencia que nos permite el poder entrar con el tema. Pregunta, antes que nada, ¿en su casa alguno de ustedes llega a ver la conferencia vespertina del coronavirus a las 7? Sí. ¿Y la ven? ¿No la ven? Sí, yo sí. ¿Alguien ve alguna? ¿La han visto? Pero no, o sea, no siempre. Pues yo la recomiendo ampliamente, por varias razones, pero una por las que la recomiendo es porque pues, está bueno el chisme. Ponen ahí. Y en las semanas pasadas, la titular de CONACYT, ¿tienen idea qué es CONACYT? ¿Han escuchado hablar del CONACYT? ¿Alguien? ¿No? Nunca. Dejo investigo. El Consejo Nacional en Ciencia y Tecnología. Bueno, pues es el organismo encargado de que si ustedes en algún momento desean hacer alguna maestría o algún doctorado y tener alguna beca, pues CONACYT y otras instituciones responsables de revisar, ¿no?, que las maestrías, que los doctorados tengan el grado de competencia, son los encargados de llevar a cabo los procesos de investigación, o sea, de validación de las investigaciones que se hacen, y en general pues son los que reciben recursos de la ciencia y la tecnología del sector público en México. La titular es una señora con la que no comparto yo muchas cosas. No obstante, en la semana pasada hizo algunas declaraciones que me parece que son importantes escuchar y que creo que podemos reflexionar al respecto, ¿no? Les voy a mostrar un video. Ustedes me dicen qué pasó. No. Les voy a mostrar un video y ustedes me dicen si escuchan. Pues ya me trabé.
Espérenme un segundo, por favor. All right. Bueno, ¿me escuchan? Yes. Sí, bien. Lo que pasa es que... Ok, díganme Y si... de el cuidado ambiental. ¿Se escuchó eso? Sí. Sí. Genial. Sí. Creo que esta crisis nos está invitando, y así lo han manifestado ya muchísimos científicos en el mundo. Hay por ahí un manifiesto de científicos en Holanda. Nos está invitando a repensar la organización mundial en general, el sistema neoliberal, puesto que esto que estamos viviendo, estoy convencida, como muchos y muchas, es un síntoma del fracaso de un modo civilizatorio, de un sistema neoliberal, pero esto también ha afectado y ha cooptado a la ciencia, y países con poderosísimos sistemas tecnocientíficos como Estados Unidos no están pudiendo hacer frente a un reto como este, y están en aquel país, desgraciadamente, muriendo muchas personas. Y aquí hay algo interesante que reflexionar sobre la pandemia. Pero antes de reflexionar, me gustaría ponerles ahora otra fuente de información en torno a la cual ha habido, digamos, son cosas que la gente que tiene internet, ¿no? Suele consumir, suele escuchar. No digo que ustedes, pero bueno, pues son voces que además no nada más salen en internet, sino también en radio. Entonces les voy a dejar, pese a que no soy muy fan, 5 minutos de esta gente por acá comentando lo que acaba de decir o lo que dijo en esta conferencia la titular de CONACYT. Y analizan la situación de esta manera. La ciencia. ¿Ves cómo sí necesitamos otra ciencia? Es otra ciencia, Osvaldo. O sea, esta ciencia me falló. Hay que buscar otra ciencia. Bueno, no obstante, de acuerdo con la funcionaria, enfrentar el reto de la... No puedo decirlo. No. A ver, por favor. Deletréalo, Osvaldo. Sabemos Ciencia... que es difícil. Ciencia neoliberal. La cual impone retos muy grandes al país frente a una epidemia como la que tenemos, y dio a conocer cuáles son sus características de este tipo de ciencia. Por favor, Ricardo, por favor, dinos. Yo con mucho gusto. Escuchen, mire, describió qué es la ciencia neoliberal. Es una dependencia tecnológica, baja eficiencia en innovación, transferencias millonarias al sector privado, abandono de la ciencia básica y un sector privado que hasta ahora ha aportado una proporción muy baja al presupuesto de ciencia, tecnología e innovación nacional. ¿Acabo de describir al gobierno? Ajá. A ver, pero esta es la señora es la que se parece a Omar Chaparro, ¿no? Es la que... Es Pamela Juanjo. Pamela Juanjo. Pamela Sí Juanjo. Porque Sí es, lo que me estaban platicando que yo no me enteré es que esta señora se subió y traía el vestidito rosa y de repente Omar Chaparro pone una imagen de la personaje que sea Pamela Juanjo y dice, yo considero... O sea, mi onda es, esto cada vez se acerca más a un programa de sketches, amigos. Ahora, lo que yo opino es, ¿la vespertina en la mañanera le quitarán el trabajo ya al Pulso de la República? Híjole. Voy a Pero es que ya le un poco metieron todo ciencia, esto, güey. porque en realidad son muchos minutos de... Amigos, ¿qué tan seguros estamos de que LOL Molecula no es un personaje? Andrés Bustamante jugándonos Qué pena. Perdón, Ok, la Juanjo. aquí regresan a hablar del Dice, tema. es lograr una soberanía tecnológica. Soberanía tecnológica. Una soberanía tecnológica. Y esta es la titular del CONACYT, ¿eh? Sí, la Pues esta es la mera mera. Esta sí es Esta es la científica. Esta es la científica. Esta es la científica. No. Yo qué sé, ni que fuera Qué pena. Perdón, mundo científico. Sí, no, a ver. Donald Trump acaba de decir que le inyecten, digo, ahorita vamos a eso, que inyecten cloro, entonces tampoco estamos tan lejos del camino, ¿eh? Dice que la meta es lograr una soberanía tecnológica. Más ante la pandemia del COVID-19, el presidente les planteó el reto de producir al menos los 700 equipos de respiración para las primeras semanas de mayo. ¿Hace cuánto que no dijimos
que deberían de ponerse los ingenieros y la gente a hacer respiradores artificiales. Ya Pero había un no de la video. 4T, Chumel. O sea, llegas al hospital y te va a decir, oiga, le voy a conectar. Mire, este nos lo mandó el CONACYT, lo hicimos. Pero en no México. que ya lo tenían cubierto todo. Ya falló, güey. No, Ellos Osvaldo, a ver. dijeron- Mi tema es, a ver, Yo soy una persona que imagínate, escucha. lo que dice Ricky es muy bueno, es, si llegas tú al hospital y le dicen, oiga, necesito respirador. Sí, aquí trajimos unos del CONACYT. Ajá. Ya No tenga... No hay, tenga- no hay, porque ¿sabes qué? Porque todos los biomédicos que salen del Politécnico están manejando taxis desde hace 10 años. Entonces, nunca los apoyaron, nunca apoyaron a los biotecnólogos, Tómala. a los biomédicos, al menos a los del Politécnico, nunca hubo avances y miren, ellos son los que podrían ahorita estar fabricando justo. ¿Por qué esa te es la quedas carrera, en el está- pasado? Respiradores hechos con Gabriel? nopal. ¿Por qué Ya, te era quedas en el broma, pasado? era broma. No, güey, es ¿por qué que mira, traes un güey, tema así? yo Era broma, tengo 4 bro. compas, 2 tienen un taxi y 2 un restaurante, güey. Ellos están capacitados para hacer respiradores, pero jamás Tenían. apoyaron, güey. Es un momento Tenían de porque ya brillar. lo cerraron, güey. Tenían, se creen. Sí, pero a ver, Voy a parar ahí. Estudien raza para no terminar ahí. Sí, está cabrón. Pero es interesante interesante la cuestión de trasfondo, ¿no? Que está hablando. Los contextualizo porque a veces es un poco complicado. En esta conferencia, bueno, pues se habla evidentemente no nada más del coronavirus, sino también se habla como de algunos aspectos en torno a esta problemática. En particular, fue la titular de CONACYT porque anunció que México va a empezar a producir ventiladores para tratar de que además de que salgan más baratos, pues que el país pueda producir esta situación en dado caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaba justamente de cómo la producción científica en México había rezagado durante años a este rubro, ¿no? Hay varios elementos que rescatar de estos comentarios. De entrada, a mí me molesta mucho cuando no se confía en la capacidad de los científicos del país, ¿no? Es decir, que tenemos instituciones de alta calidad, en teoría, porque al menos ellos no son, son la élite de la ciencia, ¿no? Y digo la élite en cuestión no de que sean los mejores necesariamente, pero sí los que tienen más recursos. Me parecería absurdo que se dudara de la capacidad de esta gente como para poder llevar a cabo este trabajo de los respiradores. Se estaban burlando estos comentaristas de este comentario de la ciencia en el neoliberalismo, pero luego casi sin querer, y yo digo casi sin querer, Contradicen casi. pues sí, porque este tipo acaba hablando de que No hay apoyo del gobierno. Exactamente, que los investigadores que estaban o que están en la CONACYT o que deberían de estar o los egresados están manejando taxis. ¿Por qué tenemos? Y además eso es algo que, híjole, qué gacho se oye, ¿no? Pero pues ojalá nunca a ustedes les toque que les digan en algún trabajo que están sobrecalificados. Les cuento una anécdota rápido al respecto. Hace no mucho venía yo de Puebla y hay una aplicación que se llama BlaBlaCar, donde, bueno, tú metes tu carro y si alguien más viaja de un lugar a otro, pues ya la gente se sube y te paga una parte módica, pero bueno, pues ya no vas en el camino solo y además te sacas un dinerito, ¿no? Entonces yo había ido a Puebla y regresando venía con un tipo de Veracruz que había trabajado en una universidad, lo habían corrido de esta universidad, ¿no? Por recortes en general. La Universidad de Veracruz está con problemas económicos graves. Y él me decía que había venido a buscar trabajo en industria. Tenía poco de haber trabajado, pese a que en Querétaro ya tenía más de 4 o 5 meses. Y la situación que le ocurrió es que fue a presentar su currículum a esta empresa, y en la empresa le dijeron, ¿sabes qué, chavo? Pues, nos encantaría contratarte, pero la bronca es que estás sobrecalificado, ¿no? ¿Cómo que sobrecalificado? Pues sí, o sea, pues tienes una carrera universitaria, tienes estudios de especialidad y pues la empresa no puede contratarte por el perfil que manejas.
te recomiendo que vengas en 3 meses, porque no puedes hacer la prueba antes, pero vengas en 3 meses, con tu certificado de prepa nada más. Y ya con el certificado de prepa, que entres a la empresa y dejes pasar un tiempo y entonces sí, metas de a poco tus otros estudios, ¿no? Para que también la empresa te vaya considerando, etcétera. Pero digamos, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad de muchos egresados, esa es la realidad de muchas personas que están en varios sectores y no nada más es el educativo, ¿no? Sino es el industrial, es el comercial, etcétera. Pues eso sin duda alguna, compañeros, compañeras, eso es una orientación clara, no nada más de la ciencia, sino del mercado en general. ¿A dónde voy con todo esto? Me interesa que ustedes entiendan, y esta reflexión la hemos hecho mucho con sus trabajos, es que el punto de vista del que ustedes partan, ¿sí? No es un punto de vista puro, neutral, objetivo. Les voy a mostrar otro video que quiero que vean. Que habla un poco sobre la objetividad de la ciencia. ¿Se escuchó? Sí. Durante mucho tiempo se consideró que la ciencia constituía un conjunto de conocimientos objetivos y universales. Tanto el cine como la literatura contribuyeron a crear estereotipos ideales y genéricos de científicos, colocándoles fuera de todo contexto social, económico, cultural, religioso e ideológico. Sus teorías y métodos aparecían por arte de magia como fruto del trabajo de sus personalidades heroicas. Pero ¿cuánto de todo esto sigue siendo así en la actividad científica de hoy en día? ¿Y es posible evaluar el valor objetivo de una investigación? Objetividad de la ciencia. Primero definamos algunos términos. La subjetividad hace referencia a la interpretación que le damos a los hechos considerando nuestras creencias y opiniones, mientras que la objetividad representa la identidad de un hecho por sí mismo, sin importar nuestras percepciones individuales. Por ejemplo, decir que aquellas plantas que poseen clorofila en sus hojas serán percibidas visualmente casi siempre de color verde sería un enunciado objetivo. Si en cambio agregamos un comentario de apreciación personal, las hojas verdes son preciosas, estaríamos transformando en subjetivo al enunciado. El problema es que al momento de analizar una investigación no es tan simple identificar si se está haciendo un foco en subjetividades o no. En ámbitos no científicos, la subjetividad y la objetividad se confunden. Un ejemplo es el famoso sentido común. Son aquellas creencias compartidas por una comunidad que son consideradas como válidas sin que haga falta analizarlas mucho. Suelen estar basadas en experiencias personales que son tomadas como evidencia aunque sean subjetivas, y eso contribuye a la distorsión de la realidad en lugar de lograr explicarla. Por ejemplo, el sentido común es alimentado por los medios de comunicación. Al apelar a las emociones de la audiencia, afectan a una gran parte de la población bajando una determinada línea de pensamiento que no necesariamente es cierta, como la idea de que las vacunas causan autismo o que la inseguridad se combate con más policías en las calles. Además, dado que el sentido común se basa en subjetividades, no esperaríamos que sea igual en dos poblaciones distantes con una cultura y un lenguaje diferentes. El sistema de referencia del cual se parte para analizar cada caso es bien distinto y es un dato muy importante a tener en cuenta al momento de investigar y comunicar. Toda la ciencia que conocemos es generada por una suma de individualidades que pertenecen a una cultura particular. Se la puede llamar fabricación social, porque en su proceso interviene la subjetividad de los científicos al elegir qué investigar y qué protocolos aplicar. En palabras del científico Oscar Varsavsky, el papel del investigador no es solo juzgar la verdad o falsedad de una hipótesis, sino intervenir políticamente en la selección de hipótesis a ser juzgadas y en la utilización de sus resultados. Los investigadores no son independientes de su entorno, sino que hay aspectos sociales que tienen, o deberían tener, injerencia en sus investigaciones. Además, son determinados momentos los que justamente generan el desarrollo de nuevos saberes. Por ejemplo, una epidemia puede desencadenar programas de investigación con el objetivo de generar medicamentos para combatirla, y una crisis como la del petróleo potenció el desarrollo de energías alternativas. Es importante que los investigadores se cuestionen cómo y para qué hacen ciencia, porque así le quitan la condición de objetiva a la investigación. Por ejemplo, visualizar una enfermedad como un todo aislado, solo desde la medicina, puede hacer difícil encontrar la forma de erradicarla.
En cambio, si analizamos las alternativas para solucionarla, la forma en que se la interprete, problema de salud, de vivienda, de localización geográfica, guiará el tipo de decisiones que se podrían tomar para abordar la cuestión. El método científico, entonces, dependerá directamente del modo en que sea identificado el problema según quien investiga, incluyendo la posibilidad de ignorarlo como tal. ¿Entonces realmente existe la objetividad en la ciencia y la independencia de los sujetos al investigar? En realidad, no. El conocimiento es, como dijimos, una práctica social y quienes lo generan son personas de carne y hueso con una cultura particular. Debemos humanizar el concepto de ciencia y otorgarle el sentido crítico y ético necesario para su correcto desarrollo. No la podemos imaginar neutra y objetiva respecto a las problemáticas sociales. Tanto quienes la realizan como quienes reciben sus consecuencias viven atravesados por ellas. Les voy a mostrar, además de este video, les voy a mostrar un hilo en Twitter que me pareció bastante interesante al respecto. Eric Rivera es un docente, doctor de la UNAM en nanotecnología. Y él dice, bueno, a raíz de la controversia que se desató hace unos días sobre la ciencia neoliberal, expongo mi opinión, quizá el conflicto vino por usar un adjetivo en lugar de decir la ciencia en la época neoliberal o la ciencia en el modelo económico político neoliberal. Y empieza a comentar. Lo importante no es que se le ponga algún adjetivo a la ciencia, lo que se busca es hacer visible que la motivación de la actividad científica ha cambiado en las últimas décadas, en particular dentro del modelo económico político neoliberal. Si bien hay científicos que buscan descifrar cómo funciona la naturaleza, los virus, las partículas subatómicas y el mismo universo, es evidente que cada vez más científicos se desarrollan en un medio donde la motivación ya no es la misma. Ahora se busca estar bien posicionado en los rankings mundiales, tanto de forma individual como en las universidades, tener un mayor número de artículos, un mayor número de citas, elevar el índice o factor H, el número de artículos igual con número de citas y otros indicadores. Aquí, compañeros, me voy a detener un poco porque es importante regresar a esta... A mí me interesan dos cosas, básicamente, con esta clase. Bueno, tres, podría decir. La primera, y voy a decirles qué cosas me interesan con esta clase, desde la más útil hasta la más inútil, ¿no? La más útil que van a poder encontrar va a ser fortalecer la forma y los instrumentos que ustedes utilizan para investigar. Cualquier cosa. Y por eso me interesaba la cuestión de los formatos, ¿no? Para que ustedes vieran que tanto para un artículo escrito, como para un documental, como para un podcast, ustedes van a necesitar hacer investigación, y esta investigación es importante que tenga que esté bien hecha, ¿no? Porque como acabamos de ver en el video que les acabo de mostrar, el tan solo hecho de decir existe este problema de investigación ya es un punto de partida, ¿no? Para facilitarles la comprensión de esto que estoy diciendo, les pongo como ejemplo una relación de pareja. Oye, me molesta que te acabes las servilletas y nunca las pongas de nuevo en el servilletero, nunca pongas nuevas. Antes de decir ese problema, antes de nombrarlo, no existía ese problema, al menos para una de las personas en la relación. En el momento en el que ustedes señalan un problema, es cuando ese problema existe. O sea, no porque no exista antes, ¿no? Sino porque ustedes lo están haciendo notorio, ¿sí? Ustedes están señalando que hay una situación y eso tan solo ya es subjetivo. Eso tan solo ya es una cuestión que les toca a ustedes. Cada uno de los temas que ustedes seleccionaron de investigación les toca en algún sentido, les interesa en algún sentido, consideran que es prudente señalarlo por alguna situación en particular. Cada uno de ustedes sabrá el por qué. Y eso es interesante al final de cuentas, ¿no? Pero la situación que quiero señalar con esto es que esta materia esencialmente tendría que darles herramientas a ustedes para que sepan investigar. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo en torno a la materia tiene que ver con si ustedes en algún momento deciden hacer un posgrado,
cosa que les puede ser útil a algunos, a otros no tanto, ¿no? Pero bueno, a los que les vaya a ser útil, van a tener que trabajar con investigación. Aunque no se titulen por tesis en la licenciatura, en el posgrado no te escapas. Y entres al posgrado más chafita, vas a tener que hacer tesis, ¿no? Esa es una segunda situación. O sea, esta materia al final de cuentas les va a acabar. Y además dejen eso, el próximo semestre van a llevar ustedes algo muy parecido a métodos cuantitativos, es decir, estadística. Entonces, cuando lleven estadística, bueno, pues será otra nueva forma de investigación y será otra nueva forma en la que ustedes van a tener van a tener que trabajar en este tema, ¿no? En una segunda instancia. Y en una tercera instancia, que para mí es la más intrascendente, pero es real también, es que al final de cuentas la ciencia es un club de Toby, donde se juegan con ciertas reglas en específico. Estas reglas en específico están atravesadas por la forma en la que ustedes están citando. Se han caído carreras académicas trascendentes, importantes a nivel nacional, por no saber citar o por tener citas incorrectas. Entonces, pues pasando por ahí, hay un objetivo importante de aprender a hacer estas citas que parecieran ser muy simples, pero que al final de cuentas, bueno, pues tienen también su grado de dificultad y acaban siendo necesarias en algún punto, ¿sí? Eso es lo que está diciendo este señor. Si ven la pantalla, dice, se busca estar bien posicionado en los rankings, es decir, que la gente te cite lo que tú estás diciendo. Cada vez es más frecuente dar valor a los factores cuantitativos que a los cualitativos, y lo que está detrás de todo ello es el mercado. De seguro muchos se sentirán molestos con esta aseveración, pero en eso se ha convertido la ciencia de todo el mundo, ¿no? Es decir, en un modus vivendi para los científicos y no en realidad en una forma para que la ciencia le sirva a las personas. Dice, es un fenómeno complejo y que tiene múltiples aristas, pero una constante es el mercado. Así, por ejemplo, en el mundo han proliferado editoriales llamadas predadoras, que lucran con el conocimiento generado por la ciencia y el cual se prestan muchos científicos. A estos editoriales no le importa la calidad de lo que publican, sino publicar más para tener más citas e ingresar sus revistas a los rankings internacionales, con lo cual acceden a un mercado muy lucrativo, pues aunque no lo parezca, publicar ciencia deja mucho dinero. Además, se confunde la calidad con cantidad e incluso nuestros sistemas de evaluación no son ajenos a ellos, así como se clasifica las universidades a nivel mundial con base de números básicamente. En nuestras universidades y en el mismo CONACYT se han venido evaluando de esta forma. Es decir, compañeros, compañeras, lo que se evalúa es publicar más, tener más artículos, ser más citado y no necesariamente que sus investigaciones les sirvan a la gente, ¿no? Lo que conduce a que la motivación de muchos investigadores es escribir más artículos, tener más citas, graduar más estudiantes para subir en el Sistema Nacional de Investigadores, en los escalafones internos de sus dependencias académicas. Y aquí les recuerdo, compañeros, tal vez ustedes piensen que estar como docente, al final de cuentas, es una actividad de pobretones, y sí, los que son por honorarios, los que están de tiempo libre, pues sí, ustedes dirán, no manches, el profe ahí tiene su bochito viejón, ¿no? Que apenas anda. Pero, compañeros, ser SNI es una actividad bastante lucrativa, ¿no? Cuando ya estás en el Sistema Nacional de Investigadores, cuando ya eres tiempo completo, pues sí tienes un ingreso superior a los 50,000 pesos. No sé cuánto piensen ustedes ganar en sus carreras, pero digamos, esta gente que está ya en un cierto nivel de investigación está ganando un muy buen dinero, y en realidad para mantener estos privilegios económicos, pues lo que se está buscando es publicar más, cumplir estos requisitos para que les sigan dando estos bonos, ¿no? Por eso dice que la motivación de muchos investigadores es justamente estar ahí. Es decir, la ciencia se convierte en mercancía. Recordemos a Marx. Lo cual lleva a que en algunos casos se corrompa la integridad y la ética profesional con tal de subir en una escala de evaluación. Otro arista de este referente a los intereses económicos que impulsan la ciencia en tiempos neoliberales.
Cada vez es más frecuente que se promueva generar patentes, protección de propiedad intelectual y que la ciencia esté al servicio de grandes empresas. Cuando antes se buscaba que el conocimiento fuera universal y de libre acceso para todos, no imagino grandes científicos como Einstein, Max Planck, Marie Curie, Richard Feynman en estos tiempos. ¿Estarían persiguiendo puntos para ser evaluados como buenos científicos? ¿Buscando tener un mayor número de artículos por año, un mayor índice H? ¿O buscarían patentar la teoría de la relatividad, el descubrimiento del elemento del radio? Aunque no lo creo, sin duda el medio, el económico-político, los presionaría en otras direcciones. Pensemos tan solo en el desarrollo de la vacuna contra el virus que nos aqueja en estos momentos, el SARS-CoV-2. El papel de la ciencia en esta emergencia es fundamental por donde uno quiera verlo. Sin embargo, una vez que se obtenga la vacuna, ¿quién o quiénes la van a controlar? Dado que se trata de un problema de salud pública global, debería estar disponible para todos. Pero seguramente, como ha sucedido antes en este modelo, será un gran negocio para unos cuantos, y es ahí donde la motivación para hacer ciencia dentro de este modelo ya no es la misma. Pues la ética por el bien de la humanidad no está por encima del mercado. Los mercados trabajan con el modelo de riesgo y máxima utilidad, o ganancia, y son ellos los que dirigen el rumbo de la ciencia en general. Esto es precisamente aquello que podría denominarse ciencia neoliberal, o si quieren, ciencia dentro del modelo neoliberal. La pandemia ha mostrado que las políticas no habían dado la importancia de la ciencia en aquí y en el resto del mundo producto de esta visión comercial. Creo que para cuestionarnos como sociedad qué tipo de ciencia queremos, aquella que esté al servicio del bienestar social o la que esté al servicio de los negocios o las grandes corporaciones multinacionales. Finalmente, quiero resaltar que no todos los científicos actuales siguen este camino, pero es un hecho que gran número sí, y en nuestro país y en el resto del mundo, lo que es curioso es que muchos se sientan agraviados. Evidentemente muchos se van a sentir agraviados con ese tipo de señalamientos, básicamente porque pues, es el modus vivendi, ¿no?, de gran parte de los científicos en el mundo o en las universidades, pues. Es por eso que me parece importante que ustedes entiendan justamente este modelo científico que se está proponiendo, este modelo que al final de cuentas a ustedes ya les toca vivir como una realidad, que bueno, nos está obligando ahorita a replantear todo nuestro trabajo. Es decir, antes de que nuestros compañeros, tanto Jennifer como Jesús, pudieran entrar a este espacio, pues sabemos que al final de cuentas el hacer ciencia o el tener una clase como esta acaba siendo un privilegio para algunos, ¿no? Para los que pueden contar con internet en su casa. La gran diferencia que existió entre, por ejemplo, muchos compañeros de mi misma edad fue que, por ejemplo, en mi casa mi mamá, al ser maestra, bueno, pudo pagar, ¿no?, esta conexión de internet durante muchos años, cuando yo era joven, y pues el acceso a estos medios, al final de cuentas, acaba resultando ser, en este caso, como un privilegio, ¿no? Y eso es la ciencia. La ciencia no deja de ser un espacio de privilegio. Muchas veces cuando se está discutiendo, particularmente en estas épocas, sobre el acceso de la gente a la educación o sobre el acceso de muchos compañeros a estas sesiones, no se discute que el modelo científico, el modelo educativo, al final de cuentas, acaba siendo de un grupo privilegiado. La cosa aquí, compañeros, es que queden ustedes el saber qué tipo de investigaciones, qué utilidad social le dan también a las cosas en las que ustedes están trabajando, qué intereses están representando, ¿no? Porque como bien hablaba el video, la objetividad no existe como tal. Les pongo un ejemplo práctico en cuestión, en algo que pareciera ser que no tiene nada que ver con este mundo, pero tiene. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, un trabajo para una materia de cine, en el cual les dicen, bueno, grábame una secuencia en la cual una persona está bañándose, ¿no? Hay muchas formas de bañarse, compañeros. En este país, la gente, dependiendo del lugar en el que está, dependiendo en el espacio en el que vive, la clase social a la que pertenece, se baña de formas diferentes. Pero por algún motivo, siempre es como, ¿quién tiene una bañera? ¿No? Porque siempre que se tiene que hacer una maldita secuencia en el baño, se busca que sea en una bañera. ¿Cuántos de ustedes en la cotidianidad se bañan en una bañera? Probablemente, no quiero decir ninguno, tal vez a alguno le encanta desperdiciar no sé cuántos litros de agua, ¿no? Pero sabemos, o creo que la mayoría de nosotros somos conscientes que es un lujo,
que no es la cotidianidad, que tal vez alguno de nosotros nos hemos bañado más veces a jicarazos que en una bañera, ¿no? Es muy probable. No obstante, cuando ustedes producen ciertas cosas, ustedes están mostrando un tipo de mundo. Cuando ustedes seleccionan para sus personajes principales, para un cortometraje, a la gente más güerita, más guapa, más atractiva, para que sea bien ante la cámara, ustedes están seleccionando un mundo. Y lo mismo es con la ciencia. Cuando ustedes eligen ponerse de un lado, y no digo que necesariamente sus investigaciones tienen que ser totalmente subjetivas, porque para eso es el modelo científico. A lo que estoy diciendo es que cada una de sus investigaciones está plagada de su cotidianidad, de quiénes son ustedes, de quién es su familia, de qué valores intervienen en su cotidianidad. Cierro esta primer parte de la clase con esta reflexión en torno a la ciencia y en torno a sus propias investigaciones, porque me parece que en la forma en la que, en el siguiente paso que vamos a dar, que es la elaboración de sus instrumentos, la elaboración de las preguntas es fundamental, compañeros, porque no es lo mismo que yo pregunte, por ejemplo, ¿con qué frecuencia asiste usted a misa? O, por poner un ejemplo, o preguntar, ¿cada cuándo va usted a ver a papá Diosito? O preguntar por el contrario, ¿qué tan frecuentemente usted va a estupidizarse a una iglesia? ¿Me explico? Cada una de estas preguntas tiene una carga simbólica. Cada una de estas preguntas tiene elementos que pueden incluso victimizar a las personas o orientar su opinión hacia un lado, ¿no? Cuando hablamos de la elaboración de instrumentos, por eso es necesario, para que ustedes se den cuenta que en la forma en la que ustedes preguntan, la forma en la que ustedes recopilan la información, es fundamental. Y es fundamental porque acaba marcando un camino al final de cuentas, ¿no? Acaba siendo una forma en la cual ustedes abordan un problema. Entonces, bueno, pues era importante que lo escucharan, que lo pensaran, para que cuando elaboren ustedes sus preguntas, sus instrumentos, pues sean muy, muy cuidadosos, muy precavidos en la forma en la que están abordando las problemáticas, ¿sí? Les voy a compartir en este momento un poco para que sean conscientes de ello. Les voy a compartir la planeación de acuerdo a cómo la cambié, ¿sí? Aquí me salté una fecha, pero bueno, básicamente podemos decir que estas son las clases restantes que nos quedan, ¿no? Aquí tengo que agregar una más porque me faltó la del 4. Pero básicamente es esto, pues. Vamos a ver lo que es la ciencia, metodología, métodos, instrumentos de investigación en cuestión ya sé por qué no metí la del 4. Compañeros, y esta es pregunta para ustedes. ¿Cómo han visto con otras materias la cuestión del puente? No hemos hablado del puente. Porque lo platicamos con los maestros. Víctor Jaramillo nos juntó a todos los maestros que estamos en el área de comunicación. Y había algunos que decían, ¿no?, la importancia de, no obstante que estamos en un puente desde el maldito natalicio de Benito Juárez, un puente interminable, que decía, no, tenemos que respetar el puente de los chavos, porque estamos en una pandemia y tal vez no estén tan chidos. Entonces, pues más bien mi pregunta aquí tiene que ver con Benito Juárez. con cómo se sienten ustedes, quieren que tengamos el puente. Yo preferiría, en todo caso, darle una revisión por equipo a sus trabajos de investigación para que estén nada más
40 minutos. Digo, para mí es una friega porque pues nos toma más tiempo, pero yo prefiero tener esa revisión para afinar sus trabajos y para que pues también ustedes ya vieron que entre más revisiones tenemos, pues también en cuestión de calificación les va mejor a ustedes, ¿no? Entonces yo sí preferiría que ese día nos viéramos para ver sus trabajos, el siguiente, pese a que es puente, pero bueno, lo dejo a su consideración porque no quiero ser un dictador impositivo. Pues yo digo que sí. De acuerdo. ¿Les late? ¿Hay alguien que más bien no Ya quiera? tiene dos. Oh, bueno, a ver. Ya tiene dosis. El resto, manifiéstese o mande Manifiéstese. una manita. Levanten la mano los que estén de acuerdo. De acuerdo. Luis dice que sí. Yo sí estoy de acuerdo porque siento que es más retroalimentación para nosotros y también había mencionado que incluso podrían ser entre dos equipos para ver tanto qué podemos Es la mejorar idea. nosotros como para tomar cosas de otros compañeros que nos pueden ayudar en la investigación. Entonces, yo pienso que estaría bien y además, pues sirve que nos despejamos un poquito más de esta monotonía de la cuarentena y pues aprovechamos para el trabajo. Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo. O sea, independientemente de que sea una situación estresante, como Mauricio decía al principio de la clase, me parece que el retomar nuestras actividades o el tratar de tener actividades más cercanas a nuestra cotidianidad, al final de cuentas acaba siendo como una liviane para desestresarnos de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo ayer estuve planeando justamente las clases. No me acordaba hasta ahorita lo del 4, pero ya me acordé por la reunión que tuve con los maestros. Por eso no lo había considerado, pero yo preferiría sí que la siguiente semana viéramos en particular, ahorita les voy a dejar un trabajo más estable, bueno, no más estable, sino más complementario de lo que me acaban de entregar de instrumentos. Esta semana yo lo ocupo para revisar lo que me mandaron de instrumentos, porque algunos prácticamente me lo acaban de mandar hace una hora, entonces pues no he revisado la mayoría. Además, Víctor me mandó un mensaje, por ejemplo, sobre sus instrumentos y nunca me mandaste el correo hasta hoy. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero pues es que queríamos modificarlo antes de enviarlo. Y pues No, ya. pues mándamelo y sobre eso trabajamos, porque si no son puras buenas intenciones. Ah, vale, pues. O sea, cuando quieran una revisión, pues mándenme lo que tengan. Si no, no sé. Es como la pregunta de, profe, ¿y qué hago? Pues no sé. No sé en qué te trabaste, más bien, ¿no? O sea, hay que intentarle, hay que escribir y a partir de eso revisamos. Creo que es lo más importante. Pero bueno, no importa porque yo, o sea, yo les pedí que lo mandaran hoy, o sea, hasta hoy antes de la clase. Entonces, digamos que cumplieron el requerimiento, la mayoría. Estuvo bien, ¿no? Que me lo mandaran porque así yo reviso. Pero la siguiente clase, la siguiente revisión, lo vamos a tener así como dijo Nayeli y habíamos quedado la clase pasada. Vamos a hacer equipos bueno, 2 equipos cada hora, ¿no? Y vamos a revisar sus trabajos y a dar retroalimentación, ¿no? Yo creo que esta parte va a ser muy rica porque ya es va a ser como de investigación directa, pues. Pero bueno, regreso a lo que les estaba mostrando. Vamos a ver, les puse aquí bibliografía que necesito que revisen. Todo esto, esta la vamos a ver la clase de hoy, no se apuren tanto, pero para la siguiente clase, digamos, para el día 11, necesito que ya tengan estas lecturas. Ojo, yo recomendaría, estas ténganlas para el día 11, pues.
el libro de metodología de la investigación, ojo porque aquí hay dos en el Drive. Les estoy pidiendo aquí que lean el de Bernal, ¿sí? De hecho, me parece que el título del libro empieza así, o sea, más bien el archivo que le subí empieza con Bernal. Entonces, revisen ese libro de metodología de la investigación, el de Bernal, de la página 110 a la 120, porque vamos a ver, bueno, los tipos de investigación, y de la 145 a la 152 para ver lo de los diseños de la investigación. Pues, esto para el día 11. El día de hoy vamos a ver lo que es la metodología, los métodos, las técnicas, ¿no? Y los instrumentos de investigación, básicamente. Dime. No, que no la mueva. Gracias, por favor y gracias. ¿Ya? No. Se me trabó la pantalla. ¿Alguien más? Bueno, si alguien puede anotarlo y después compartirlo a su grupo, pues estará súper chido. Sobre todo para los compañeros, compañeras que no están presentes. ¿Okay? También les quiero mostrar estas dos imágenes para que, bueno, entiendan cómo uno trabaja, ¿no? O cómo uno expresa sus opiniones de alguna u otra manera de lo que, a partir de lo que cree. Este es un caricaturista que dice, ¿no? Lo que es la ciencia neoliberal, y cuáles son los ventiladores que hace CONACYT, ¿no? A mí me parece esta caricatura hasta malinchista, ¿no? Como pensando que en México no somos capaces de hacer ciencia y tecnología, como pensar que fuera de este modelo de mercado no hay ciencia más allá. Les quiero mostrar los que son de verdad los ventiladores que está haciendo CONACYT, ¿no? Es el trabajo y además son ventiladores mexicanos, pues, ¿cuál debería de ser un motivo de orgullo o es un motivo de orgullo en otras partes cuando producen su propia ciencia? Y bueno, aquí desafortunadamente acaba siendo un motivo de mofa, ¿no? Pero bueno. Vamos con esta primer parte que les comentaba en relación a el libro de Bernal. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, porque se trabó un instante mi clase. Sale. Ok, este libro de Bernal, la verdad es que es mucho más amable que el de Sampieri. Además se ve que es mucho más nuevo. El lenguaje es mucho más cómodo también. Y lo voy a usar en específico para entrar a hablar de, empezando por la metodología, ¿no? Eso es algo que ya vimos al inicio del semestre, pero bueno, lo voy a recordar un poco por estas definiciones que es importante no perder. ¿Qué es lo que hace que una investigación sea científica? Pues evidentemente que tenga un método, ¿no? ¿Qué es el método científico? Pues nos dice Bernal, es el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación institucionados por la denominada comunidad científica reconocida, ¿no? En pocas palabras, es que sigamos ciertas normas, ciertas reglas, para que no digan ustedes, es que el profe siempre es bien mamón enseñándonos estas cosas, obligándonos a que lo hagamos así. Lo lamento, compañeros, pero eso es lo que nos obligan las instituciones las instituciones neoliberales de producción científica. Entonces, bueno, pues eso es
básicamente el método científico, ¿no? Y que en esta comunidad de otros investigadores nos digan que, pues sí, que lo hicimos de forma correcta y tengamos una serie de validadores. ¿Qué es la metodología? La metodología, y aquí cita un texto de Cerda, es el estudio de los métodos que, en palabras de Kaplan, citado por Buendía y otros, además, fíjense lo intrincado de este maldito párrafo. De acuerdo con Cerda, o sea, Bernal encontró un texto en Cerda en el cual parafrasean a Kaplan, que lo encuentra citado en un texto de Buendía. O sea, Cerda encuentra en un texto de Buendía las palabras de Kaplan. Ese es lo intrincado de la investigación, ¿no? O sea, hacer una cita así. De una cita. No de una cita, de lo que escuchó, porque ni siquiera lo pone, no sé si sea, parece que sí es literal, ¿no? Pero dice, en palabras de Kaplan, citado por Buendía. En fin, ¿qué es metodología de acuerdo a esta intrincada cita? Es el estudio, descripción, explicación y justificación de los métodos de investigación y no los métodos en sí, ¿no? Es decir, la metodología es saber qué son los métodos. Y la metodología entendida como el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo y que es la concepción más conocida en el ambiente académico en general. La metodología en general. Da algunos ejemplos, pero en realidad los métodos científicos modernos son los siguientes: inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analítico, sintético, analítico-sintético, histórico-comparativo, cualitativo, cuantitativo. ¿Sí? No me quiero detener mucho en cada método en particular. Les voy a pedir que lo lean. Esto está en la página 59, porque el detenerme ahorita leyéndolo así, me parece que es contraproducente, acaba siendo aburrido y acaba siendo contraproducente, ¿no? Porque me voy yo a mi ritmo y no necesariamente al ritmo que ustedes pueden tener. Una cuestión aquí es importante. Si hay alguna duda respecto a alguno de estos métodos, ¿no? Yo sé que da hueva, pero es tan fácil como entrar a YouTube y le ponen métodos científicos. Y muy probablemente les aparezca un video o varios videos, dependiendo de los minutos que tengan, donde expliquen método inductivo. Es el método inductivo. Seguramente si sigue va a venir el método deductivo. Sí. Etcétera, 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 ¿no? O sea, es decir, hay contenido muy amable como para comprender las diferencias entre deductivo e inductivo. Igual, estos son requerimientos técnicos que son importantes para comprender como noción general y no tanto porque esto directamente, bueno, sí forma parte de sus investigaciones, o sea, sí tienen que tener en claro la cuestión de los métodos, pero no es como que me lo vayan a escribir literalmente, ¿no? Más bien ustedes tienen que entender la lógica
de las investigaciones que están haciendo para poder comprender la forma en la que tradicionalmente se divide las investigaciones. Ustedes van a escuchar que es en cualitativo y cuantitativo. No obstante, no es el único método. ¿Me explico? La forma cualitativo-cuantitativa no son los únicos métodos. Hay un texto que yo creo que voy a tener que omitir, ¿no? Pero se llama investigación cualitativa en el área de comunicación, una cosa así. Les voy a subir el texto. Probablemente muchos de ustedes no lo vayan a leer. Lo recomiendo yo como bibliografía secundaria, ¿no? Si pueden echarle algún ojo, si tienen alguna duda, o tal vez más adelante cuando tengan estadística y digan, tengo un texto en el cual habla de algo que no me sirve para esta materia porque en realidad es métodos cualitativos, pero quiero verlo, pues ahí va a estar. Entonces se los voy a subir a la carpeta, este texto de investigación cualitativa en las ciencias, en el área de comunicación, creo que se llama. A ver, no les quiero mentir. Lo tengo por... la investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa, ¿no? Este es el texto. Y bueno, pues tiene cosas interesantes, creo yo. Particularmente el debate, ¿no? Entre las ciencias duras, las ciencias blandas, en fin, creo que es importante tener esta visión, pues, también. Se los voy a pasar, no sé si ya lo subí, pero si no lo voy a subir para que lo tengan por ahí, ¿no? Y bueno, pues ustedes ya saben que lo cuantitativo es la medición, las características de los fenómenos sociales, y lo cualitativo pues tiene que ver, dependiendo, ¿no? Con el registro de lo que no se puede cuantificar o, viéndolo desde un punto de vista más hermenéutico, la interpretación de la realidad, pues. No me voy a detener con investigación en acción participativa, porque este método no es el que estamos usando. Aquí está el diseño metodológico, pero este no es el que estamos usando. Una investigación etnográfica tampoco estamos trabajando con este método, y tal vez ustedes no entiendan esto, pero les voy a mostrar una tabla que viene aquí al final. Bueno, pues aquí hay algunos elementos en general del proceso de investigación científica, ¿no? El conocimiento debe ser fáctico, verdadero, debe de trascender a los hechos, debe de ser analítico, especializado, claro y preciso, comunicable, verificable, metódico, sistemático, general, legal, explicativo, predictivo, abierto y útil. Esto es importante, particularmente, y perdón que regrese al tema de la pandemia, pero me parece que hoy en día es bien interesante analizar estos procesos de producción científica a partir de la cuestión de la pandemia. Y aquí les pregunto una cosa bien clara, compañeros, y yo siempre hago la reflexión fuera de este espacio pandémico, ¿no? Donde la respuesta ya es más obvia. Pero cuando no estaba la pandemia, yo solía preguntarle a los estudiantes, a ver, estamos tan acostumbrados al mercado que ni nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes van al antro, si quieres estar en las mejores mesas, llámese a las mejores mesas algo variable, ¿no? Porque a veces las mejores mesas son las que no están cerca del baño, entonces no estás oliendo el baño todo el tiempo. Pero ¿qué necesitas hacer para estar en una buena mesa en un antro? Tener contactos. Si yo no tengo contactos, puedo tener otra cosa para tener una gran mesa. Dinero. ¿Por qué dinero? Porque con dinero baila el perro. Qué ruda aseveración. Y dice Luis, pagar más. Exacto. Es que es bien interesante eso. Esto lo hemos naturalizado. Es decir, pese a que está en la ley, ¿no? O sea, en la ley, en un antro no te pueden cobrar o no te pueden obligar a consumir en una mesa. Tú deberías poder llegar y tomarte un refresco
y estar en la mesa que se te venga en gana. Eso es lo legal. Tienes que pagar más. Y tal vez en un antro no hay tanta bronca porque, bueno, pues decimos, no nos gusta eso y váyanse al carajo. No me importa, no voy a pagar un peso más y no vas. Pero ¿qué es lo que pasa, compañeros, compañeras, cuando ya no es entretenimiento o diversión, sino es educación, por ejemplo? ¿Debe tener mejor educación quien pueda pagar más? Es pregunta. Pues no debería, pero pues no debería ocurrir, pero sí pasa. Entonces, No, entonces. Ahora pensémoslo en el caso de la salud. ¿Debe tener mejor atención médica quien pueda pagar más? Pues no, pero tristemente ese es el caso porque ellos son los que están pagando, tienen la forma de pagar una mejor atención médica. En cambio, uno se tiene que conformar con esperar, o más bien tenemos que aceptar de que vamos a estar mínimo 40 minutos esperando nuestro turno en el IMSS. Dicen aún, no debería de ser porque pues es un derecho recibir educación y salud de buena calidad. Se supone pues está establecido también, ¿no? Que no se debe de cobrar. O sea, Derecho humano, pero pues nuestro sistema no. como que Soto, entonces. A mí me parece, y les cuento una anécdota en lo personal. Cuando yo viví en Argentina, viví 3 años, yo tenía un seguro médico que había contratado, porque tenía un trabajo que me brindaba un seguro médico, y fui a un hospital privado, en alguna ocasión que me enfermé. Y la verdad es de que muy chafita el hospital privado, muy, muy chafa. La atención muy mala, el tiempo de espera terrible, ¿no? E irónicamente, en Argentina, el servicio de salud pública es muy bueno. Muy bueno. Tú vas y no es así como que tengo que tener seguro popular, ¿no? O sea, tú vas con el número de tu pasaporte, es todo lo que necesitas. Así tengas cáncer, así tengas que te tengan que operar de la vesícula, como le pasó a un amigo colombiano, y te atienden y tienes cama y tienes todo, ¿no? No sé si ustedes sabían, porque además es otro modelo al que no estamos acostumbrados, pero, por ejemplo, si ustedes quieren entrar a la Universidad de Buenos Aires, el acceso prácticamente es universal. Es decir, no haces examen de admisión. Haces algo que es el CBC, que es el ciclo básico común, ¿no? Que es como un propedéutico, por así decirlo, el cual es muy sencillo de aprobar. Bueno, no es tan sencillo, pero digamos, no es un examen de requerimiento de excelencia, ¿no? Hay educación universitaria, universal, al igual que hay salud. Con sus asegúnes, ¿no? Porque pues evidentemente no es Suiza, pero es un sistema que te garantiza esas cosas. En México no es así. Y en México tiene mejor salud. O sea, es hasta absurdo y es importante por eso las conferencias que les digo de Gatell. Gatell se está quejando mucho de la forma en la que nos alimentamos mexicanos. Uy, Luis, dice Luis que Argentina está en crisis. Argentina está en crisis desde la dictadura, mano. Desde la dictadura. O sea, el colapso que hubo en el 2001 fue brutal, brutal, de verdad. Y no obstante, fíjate qué cosa tan interesante, y no obstante, en Sudamérica, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, mandan a sus estudiantes a México o a Argentina para estudiar, porque el sistema público de educación en Colombia y en Chile está prácticamente deshecho, ¿no? Es carísimo, absurdamente caro intentar estudiar en estos espacios.
Pero les estaba diciendo algo antes y ya se me olvidó. ¿Me recuerdan? Que cualquiera puede entrar a una universidad de Buenos Aires, muy accesible. No, antes de eso. Les estaba diciendo que un compañero de usted fue a un hospital público y fue mucho mejor que uno privado. Bueno, sí, iba a pasar alguna otra cosa, pero se me fue. El punto es que esta pandemia nos está permitiendo entender que no hay forma en que los hospitales privados atiendan a toda la cantidad de gente en el dado caso de una pandemia, ¿no? Y que ahí es muy notorio, muy claro que cuando hay una crisis sanitaria, necesita haber un acceso universal a la salud, ¿no? Necesita haber un acceso a que todas las personas puedan, independientemente de su situación económica, pues entrar a estos espacios. Me parece horrible el saber algunos datos. Les pongo un ejemplo. El barrio de Nueva York que más tiene casos en Estados Unidos es el barrio de Bronx. Y ahí, y les voy a dar el dato en particular, no es cierto, en Queens hay 3.304 fallecimientos, ¿no? El día de hoy, pues, en total, en este barrio de Queens, que es uno de los barrios más pobres, hay 55,000 defunciones en este espacio. Entonces, pues tenemos que ver que hoy en día, y particularmente en esta situación, ¿no? Pues el acceso a la salud es una cuestión que no es abierta para todo el mundo, y que entre más recursos tengas, pues es más probable que sobrevivas, tan solo porque, bueno, puedes estar en cuarentena, ¿no? La gente que vive al día y que trabaja, pues tiene que salir a la calle y está arriesgándose, pues. Entonces, cuando vemos los estándares de producción científica, ¿no? Y vemos que uno de ellos es o debería de ser abierto para todas las personas, ¿sí? Se refiere a eso. Se refiere a que no podemos simplemente pensar, ¿no?, que la producción científica pertenece a una élite o que representa una élite. Tiene que ser abierta, tiene que ser incluyente. Por eso es importante que sus investigaciones, y ese es un comentario que les he hecho a algunos de ustedes, es ¿para qué sirve? ¿No? Cuando tienes esta parte de justificación en tu investigación, es para qué sirve, o sea, ¿por qué a la comunidad le va a servir? Y no necesariamente implica que los intereses de un grupo pequeño, pienso por ejemplo, los gamers, no sea trascendente. Por supuesto que es trascendente, pero háblame de ese mundo, ¿no? Háblame porque es importante para ese grupo en particular esta cuestión que estás haciendo. Regreso. Aquí están los métodos científicos, ¿no?, que el texto está señalando. Nosotros no estamos trabajando con el método científico de Mario Bunch, ¿no? No estamos trabajando con el método de Arias Galicia, estamos trabajando con el método general, que aquí lo ponen de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista. Concebir la idea de la investigación, plantear el problema de investigación, establecer los objetivos de la investigación, desarrollar las preguntas de investigación, justificar la investigación y su viabilidad. ¿Sí están entendiendo? O sea, sí queda claro cuando lo leen todas estas partes que han hecho en sus trabajos. ¿Queda claro o no queda claro? Digamos, dicen, yo hice eso, o es como esas situaciones en las que el profe quiere llegar al final del programa y dice, ya vimos todo esto. O sea, ¿sí ubican cada una de estas partes? Pregunta. Sí, pero ya se me olvidó. Este es el momento de solucionar dudas. Nada, cero.
¿Puedes repetir la pregunta? Ay, Víctor. La pregunta es, ¿sí logran identificar cada una de estas partes como que ya las trabajaron o las hicieron o saben de qué están compuestas? Al menos la primera, el punto 1, el punto 2, el punto 3. Yo tengo entendido que estos 3 primeros puntos Ya se hicieron. ya se hicieron o ya lo saben hacer, cuando menos. Sí, La pregunta ¿es verdad o no es verdad? sí es verdad. Profe, bueno, yo creo que, bueno, desde mi punto en específico, bueno, hablando por mí, pues creo que ya los puedo reconocer y más o menos centrarlo, pero todavía pues yo tengo que trabajarlo más, ¿no? O sea, de forma personal, creo que pues sí ya, pues sí tengo una mejor concepción de esto que estamos viendo, pero pues solo es desarrollarlo porque pues no tenemos mucho de experiencia en esto, entonces es una nueva habilidad que estamos desarrollando. Exacto. Exacto, Oliver. Ese es mi único punto. Sí. Me interesaba justamente esa opinión, ¿no? O sea, al final de cuentas, estas son cosas que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. Pero me interesa que al menos lo lean y que ustedes les digan, dime la diferencia entre el objetivo general y los objetivos específicos de una investigación. Y que ustedes sepan qué es, o qué es una justificación, ¿no? Por ejemplo. A ver, escribe una justificación para tu investigación. Ah, ok, es esto. Elabora tu marco teórico. Ah, ok, sí. O sea, eso es al menos lo que me interesa hasta el punto de ahorita, ¿no? Que vamos aquí en la construcción del marco teórico. Evidentemente vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque, les repito, todos los puntos se modifican con el tiempo. Por eso, ustedes preguntarán, y eso lo veremos en la siguiente clase que tengamos las revisiones. Profe, ¿por qué si uno de los primeros puntos es el planteamiento del problema, ¿no? No lo hemos hecho? Ah, pues no lo hemos hecho porque para plantear tu problema ya tienes que tener la noción del problema, ¿no? Ya tienes que tener algunas preguntas, ya tienes que haber tenido pues un poco más de elementos para poder plantear. Dice, define si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa y hasta qué nivel llegará. Esto va a venir en el texto que les recomendé aquí, por favor. Esto viene en particular en este punto, ¿sí? Y en este punto, por eso es importante que vean la bibliografía. Porque bueno, aquí viene en particular estos puntos para que entiendan de qué estamos hablando, ¿sí? Y esto les va a servir a ustedes para saber, por ejemplo, si es una investigación exploratoria, justificar en el marco teórico por qué no hay tanta bibliografía en torno al problema que ustedes están abordando, porque tal vez sea muy nuevo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, son los tipos de investigación. Sí. ¿Alguien quería decir algo? No. Bien. Establecer la hipótesis, vamos a posteriormente a ver esta cuestión de la hipótesis, que no necesariamente la necesitan tener, pero sí necesitan tener las variables, ¿no? Esta concepción de las variables va muy relacionada con los objetivos específicos que tienen de su investigación. Y a partir de estos objetivos específicos es que vamos a determinar el resto de las cosas, ¿no? Aquí en particular dice población y muestra. Bueno, pues muchos de ustedes ya tienen determinada su población y su muestra en el propio recorte del título de sus investigaciones, ¿no? Y no recuerdo el título en específico, pero es la población de fumadores en la Universidad Autónoma de Querétaro. O los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y el conocimiento que tienen sobre la salud mental, ¿no? Digamos, ya desde ahí están determinando su población con la que van a trabajar. Vamos a elaborar los instrumentos de medición, ¿no? Y aplicación, y aquí voy a pasar en esta última media hora que nos queda de clase a la última parte que está relacionada con los instrumentos. Los instrumentos de medición y recolección de información primaria en las
ciencias sociales. Vimos en la bibliografía que les pedí, que es tipos de investigación, si lo leyeron. Sí. Nos dice desde el chat, Luis, sí. Okay. Este es un ejemplo, ¿no? Este texto. Trae ejemplo de lo que son las preguntas estructuradas, las no estructuradas, opción múltiple, dicotómicas, preguntas de escala. Aquí no viene tan explicado. Si ustedes quieren profundizar más, bueno, no es si ustedes quieren, en realidad es lo que vamos a ver ahorita, en el tipo de preguntas de cuestionario, y esto es importante, ¿por qué? Porque para la siguiente clase que tengamos revisión, quiero que me presenten, si es cuestionario, las preguntas de su cuestionario y por qué es importante la información que están recopilando. Es decir, estoy preguntando esto por este motivo, pregunta por pregunta. Esto evidentemente no nada más va a ir en relación a lo que a ustedes se les venga la gana preguntar. Le estoy preguntando su estatus civil para saber si me lo puedo ligar. No, no funciona así. Le pregunto el estatus civil porque es importante para la investigación, el saber si la persona, no sé si hay más personas casadas que necesitan ser exorcizadas que solteros, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, para eso es importante el saber para qué se preguntan cosas. Aquí vienen algunas preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es una escala nominal? Ah, pues una escala nominal es aquella en la cual tú tienes una pregunta de elección, ¿no? Si es casado, si es soltero, si es separado, si es masculino, si es femenino. Una ordinal, esta es una cuestión de prioridad. Ojo con esto, porque a las personas del equipo de consumo es bien importante esta parte, ¿no? Una escala ordinal te puede servir para decir, por favor clasifica la marca. Si tú pudieras comprarte un teléfono y tuvieras los recursos para ello, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, hay que plantear bien la pregunta, ahorita lo estoy haciendo de bote pronto. Selecciona la marca, o sea, tu marca preferida, ¿no? Porque por ahí descubrimos que si pones iPhone, Huawei, Samsung, etcétera, y descubrimos que tal vez por ahí Apple no es la marca consentida, ¿no? Puede ser. Entonces, una escala ordinal te ayuda a saber, tener esa información, por ejemplo. Intervalos. El Volkswagen es un auto bien fabricado, totalmente de acuerdo. 2, parcialmente de acuerdo. 3, indiferente. 4, parcialmente en desacuerdo. 5, totalmente en desacuerdo. Pienso. En el tema del compañero Mauricio en cuestión a la salud mental, ¿no? ¿Qué tan importante es que las personas cuiden su salud mental? Muy importante, importante. Da igual, nada importante y ya, ¿no? O una totalmente intrascendente. Pues te ayuda a conocer la importancia que le está dando las personas, en este caso, a la salud mental. Cada una de estas, o sea, ahorita estoy tratando de pensar con lo que me acuerdo de todas sus investigaciones, ¿no? Pero estas ustedes tienen que decir, ok, si voy a hacer una encuesta, ¿qué elementos va a tener mi encuesta y por qué? Les voy a pedir que para la siguiente clase que tenemos revisión, los que vayan a hacer encuestas, porque ahorita vamos a ver los otros métodos, ¿no? Pero los que vayan a hacer encuestas es poner la pregunta y el por qué quieren saber eso en esa pregunta, ¿sí? Vamos a trabajar con eso. Paso a bueno, aquí habla sobre la confiabilidad y la validez, ¿no? ¿Por qué
cuándo es confiable, cuándo es válido, qué elementos puede tener en contra, ¿no? Les recomiendo revisar este texto, les va a servir también a partir de la página 244, les va a ayudar con la construcción de sus instrumentos, ¿sí? El siguiente es cuestionarios para encuesta. Un cuestionario consiste en preguntas respecto a una más variables que van a medirse. En el dado caso de los que van a ser cuestionarios, bueno, pues, dice, hay que tener en claro los objetivos y las hipótesis o preguntas de investigación que impulsan a diseñar el cuestionario. Es decir, no lo hacemos nada más por nuestro gusto, ¿no? Lo hacemos porque queremos saber cosas de nuestro objetivo, de nuestra hipótesis, o qué preguntas de investigación guían, al final de cuentas, este trabajo. Ya para elaborar un cuestionario, ok, aquí nos va a poner, ¿qué naturaleza de información se busca? Cantidad, complejidad, accesibilidad, ¿no? Medios a través de los cuales se llevará a cabo. Esperen, que necesito dejar entrar a Carlos. ¿Qué pasó? Cosas de rancho. Nada. Ahora, cuéntanos el chisme. ¿Que se le ha ido la luz? Qué mala. Ok, tener claro el problema, objetivos, la hipótesis o las preguntas de investigación que van a realizarse. ¿Sí? No me quiero detener en particular aquí porque no quiero ahondar en cada uno de estos elementos. No hay problema, José Carlos. Igual yo comprendo que la mayoría de nosotros, incluso ustedes me han aguantado porque mi internet pues también estuvo chafón en algún momento. Entonces, si por algún motivo lo sacan o tienen que salirse porque llega su mamá a interrumpirlos al cuarto, pues no hay bronca, vuelvan a solicitar la entrada. Eso sí, hoy la mayoría llegó a tiempo, al menos de los que están, ¿no? Entonces, pues al menos estamos por aquí, pero bueno, si se salen, entren sin problema, les doy acceso. Preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas abiertas están relacionadas con todas estas cuestiones donde el informante va a poder explayarse, va a poder dar más elementos de forma abierta, o las preguntas cerradas, pues les damos nosotros opciones, ¿no? Y aquí hay algunos elementos para que ustedes puedan ver el ejemplo. Preguntas de respuesta a escala. Ok, pues estas son una serie de valoración en escala, justamente, ¿no? Ya hay elementos previamente diseñados de escalas, va de particularmente de acuerdo hasta particularmente de acuerdo, ¿no? Son elementos como generales que ustedes pueden encontrar en varios cuestionarios y pues son estándares ya previamente justificados, ¿no? Para poner totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Seguramente si ustedes han respondido en algún momento una encuesta, pues habrán visto esta información, ¿no? Sigo. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones que es importante conocer, seguir. Si van a utilizar este método, les recomiendo que lean estas recomendaciones porque les va a permitir a ustedes justificar, ¿no? Dice aquí, no deben de redactarse de manera que la respuesta sea dependiente
de suposiciones implícitas, que sucederá como consecuencia del contenido de la pregunta. Por ejemplo, ¿está a favor de un presupuesto equilibrado si genera un incremento en el impuesto sobre el ingreso personal? Me recuerda mucho a las encuestas que criticaron, porque eran muy criticables, de López Obrador cuando recién quedó como presidente. No sé si ustedes recuerdan las encuestas sobre el aeropuerto. Sí. ¿Las vieron en algún momento? No las recuerdo con mucha claridad, pero solo faltó decir, ¿eres parte de esa mafia neoliberal que ha destruido al país y quieres que construyan ese cochino aeropuerto que nos va a salir en millones de pesos a los mexicanos? Responde sí o no. Güey, o sea, espérame un poco con la pregunta, ¿no? O sea, no puedes tú desde la pregunta orientar hacia un punto, ¿no? Usted vivió el proceso de un exorcismo porque espera que Dios lo redima, o por el contrario, o usted es un idiota alienado que cree que los exorcismos existen y por lo tanto se lo hicieron. O sea, ¿me explico? Las preguntas tienen que tener un rigor, ¿no? Donde nosotros no enjuiciemos. Era una de las cosas que platicaba, por ejemplo, con Luis y que iba en relación a las preguntas que se hacía, ¿no? En el tema de la Santa Muerte y la delincuencia, ¿no? O sea, usted es un cochino delincuente que no se baña y cree en la Santa Muerte. Digo, lo estoy exagerando, ¿no? Pero el punto aquí es no partir como desde un punto de vista que estigmatice o que ya establezca una línea, ¿no? Dice la recomendación empezar con preguntas sencillas e interesantes, preguntas de tipo general, incluir las preguntas que se consideren más difíciles en la parte intermedia del cuestionario, clasificar las preguntas por temas afines o subtemas, que se concentren en un solo tema o aspecto que se desplace por el cuestionario. Pues, y aquí nos da una recomendación, tener claridad del problema, objetivos y la hipótesis. No se pierdan de vista con los objetivos son los que les va a hacer a ustedes hacer de forma correcta sus instrumentos. Entrevista. Bueno, pues las entrevistas, evidentemente hay tipos de entrevistas, ¿no? Entrevistas desestructuradas, entrevistas semiestructuradas, no estructuradas, cada una de ellas tiene sus recomendaciones en específico, ¿sí? Cómo preparar una entrevista. Es bien interesante y esto me hubiera encantado trabajarlo con ustedes porque además en esto tengo bastante experiencia en la cuestión de las entrevistas a profundidad, ¿sí? Incluso en el tema de luz, de la luz y les voy a traer para la clase que tengamos, no la que viene, sino la del 11, les voy a mostrar muy brevemente, porque me parece bien interesante, cómo incluso la perspectiva de la luz te permite tener una visión diferente de una entrevista, ¿no? Un personaje, cuando tú quieres que sea tétrico, pues le pones una luz en particular. Si por el contrario quieres mostrar que es una persona que está diciendo la verdad, le pones otro tipo de luz, ¿no? Tan solo pensemos y véanlo físicamente ahorita en la iluminación que tienen ustedes en las cámaras que hay en nuestras computadoras, ¿no? Por ejemplo, la luz de Jenny está atrás, le da una oscuridad total al rostro. Si Jenny quisiera contar algo macabro, la información, la luz que tiene sería idónea. La luz que le llega a Axel, por ejemplo, le está reflejando directamente a la cámara, ¿no? Está entrando directamente, entonces está aclarando de cierta manera todo el entorno, el ambiente. Yo tengo una iluminación parecida, bueno, la de Víctor es iluminación artificial, lateral, le está dando a la mitad de la cara. Yo tengo una iluminación un poco natural porque en realidad es de la luz del sol. Una que me da por acá, que está un poco más oscura, y una por acá, que está de forma más clara. Dependiendo del tipo de iluminación, es el efecto que va a dar en una entrevista, al menos en cine,
¿no? Cine documental en particular. Pero si bueno, la mayoría ya no vamos a grabar. ¿Cómo? No, ya ahorita nadie va a grabar, en realidad. Ajá, bueno, sí. Ya nadie va a grabar. Sí, todo o va a ser por podcast o va a ser trabajo escrito. Sí, lamentablemente ahorita nadie va a grabar. Pero de todas maneras no se preocupen, van a tener un taller de cine y en ese taller de cine les van a enseñar sobre iluminación. Pero yo estoy haciendo esta transversalización de la información, ¿no? Cuando ustedes vean en cine la iluminación y digan, ay, güey, ¿para qué me interesa saber esto de la iluminación o saber cómo iluminar una entrevista? Ah, pues es bien importante, porque dependiendo de la forma en la que tú estás iluminando a alguien, es el efecto que le va a dar también en el espectador, ¿no? Entonces esto para entrevistas es súper importante, súper importante. Hay una... les quiero mostrar muy brevemente una iluminación que me gustó mucho. ¿Sí están, está compartiendo la pantalla? Sí, pueden ver esto, ¿no? Sí. Pregunta, ¿lo pueden Sí. ver? Sí. Vean, por ejemplo, esta iluminación que le hicimos a este tipo, me gustó mucho. ¿Dónde le está dando la luz? ¿Como a mí? ¿Están viendo la pantalla? Como a ti, exactamente. Esta iluminación es natural, teníamos una puerta del lado izquierdo. Se le ve la mitad de la cara. No obstante, la otra mitad no es oscura, ¿sí? Esto te permite establecer un contraste. Y este contraste creo que es bastante interesante porque el tipo es un tipo compositor. Y la neta es, todo lo que escuchen ahorita de fondo, ¿se escucha el audio? Sí. Pregunta, ¿se escucha el audio cuando pongo el video? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ok. Todo lo que escuchen de fondo es lo que el tipo compone. And currently living in Texas, where I'm teaching at the University of North Texas. El tipo está hablando de frente, tiene suficiente iluminación para que se le vea toda la cara, no es una iluminación tétrica, pero te está hablando de una dualidad o de una especie de parte de misterio, ¿no? Y la verdad es lo que él compone es bastante críptico. As an associate professor and directing the Center for Experimental Music and Intermedia, also known as CEM. Pero bueno, eso es importante, ¿no? Aquí habla del proceso de realización, de preparación de la entrevista. Evidentemente, una entrevista grabada tiene una preparación, pero una entrevista que nada más va a ser también por audio o ustedes tomando notas también tiene su preparación. Aquí está la herramienta de observación, ¿no? Y para qué sirve la observación, cómo se toman datos, ¿no? Aquí te pone algunos elementos como la frecuencia, como el orden de aparición. Es decir, si su investigación, por ejemplo, va a ser, pongo un ejemplo porque no va a ocurrir, ir a ver el ritual de un exorcismo, ¿qué cosas voy a ir a ver? ¿Cómo lo registro? ¿No? Y aquí te dice, ok, la frecuencia, el orden de aparición, quién llegó primero, qué traía el padrecito, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues, ¿cómo la recolecto? Pues usualmente hay como una especie de diario donde se van escribiendo cosas o se registra de alguna manera y se clasifica, ¿no? Aquí te pone un ejemplo de una encuesta, por poner un ejemplo, ¿sí? Y las partes que la componen. Bueno, pues estas son herramientas, digamos, que ustedes pueden utilizar. En el texto que les encargué, vienen también
algunos elementos de entrevistas, viene el elemento etnográfico, que bueno, no estamos teniendo ahorita un trabajo con una perspectiva etnográfica, pero bueno, pues es otra forma en la que, por ejemplo, los sociólogos o los antropólogos hacen un registro de la realidad. En este caso tampoco vamos a hacer grupos focales. Sería interesante, por ejemplo, en el tema del consumo, tener un grupo focal, ¿no? Donde se hablara como de, no sé, de los propios elementos tecnológicos o el uso de la tecnología a partir de lo que se consume. En fin, o sea, no estoy diciendo que se haga, porque de hecho no propongo un grupo focal para este trabajo. No podemos, además, pero es una herramienta que también es importante que ustedes conozcan por si en algún momento quieren ustedes llevar a cabo una investigación con grupo focal. Bueno, pues este trae un ejemplo bastante práctico, ¿no? Finalmente, el método biográfico tiene que ver con un análisis de lo que encontramos escrito. Pues, si ustedes hubieran elegido un tema de investigación que no tuviera que ver, por ejemplo, con un fenómeno específico de la realidad, que fuera observable, si no fuera, por ejemplo, la difusión de las fake news durante la pandemia. Ok, pues ¿de dónde vas a obtener información? Pues evidentemente tenemos que recurrir a un método biográfico en el cual tengamos bibliográfico, perdón, en el cual tengamos una recopilación bibliográfica de la información que nos va llegando o que estamos recopilando, ¿no? Eso tiene que ver con estas propuestas de análisis de noticias, de contenido, ¿no? Que tiene más que ver con esta recopilación que podemos llegar a tener de algún fenómeno que se está presentando, pues quizá en medios. Por poner un ejemplo, bueno, las representaciones sociales, la etnografía virtual, también son herramientas mucho más cercanas hacia algunas áreas de conocimiento como la antropología, como la sociología. Y cada una de ellas, no quiero entrar tampoco porque ustedes no van a trabajar en esta situación, pero usualmente las representaciones sociales es el análisis de ciertos grupos a partir de ciertas actitudes que se tienen. Usualmente son análisis mucho más hermenéuticos de la realidad y de la interpretación de algunos signos o algunos símbolos que tienen grupos en particular. Me parece, no sé, porque no tengo una idea muy clara de qué están viendo ahorita en su materia de ciencias sociales, pero me parece que están viendo a Merton. ¿Estoy en lo correcto o no? Acabamos. Sí, ¿Vieron representaciones sociales? Bueno, pues esa es una herramienta, ¿no? Que a ustedes les puede servir, por ejemplo, para utilizar, ¿no? Dentro de sus investigaciones. Pues, compañeros, voy a entrar ya a una parte de cierre de esto. Me llegaron hasta el momento y les quiero confirmar los trabajos de... a ver. Fíjense, me llega un archivo que se llama encuesta CSM. Supongo que es de la Santa Muerte. Sí. Yo sí, ya dijo. Ok. Acuérdense, por favor, que el título de su archivo sea el nombre de su investigación, porque me llegan encuestas, digamos, aquí sería mejor instrumento Santa Muerte o algo así para identificar más rápido. Tal vez literal. Creo que ya hay una propuesta en específico, pero por ejemplo, una de las preguntas es, ¿ha sido detenido por la policía, Luis? Y todas estas preguntas, entiendo que, exacto, ok, lo vas a corregir. Pero hay que justificar por qué estamos seleccionando las preguntas, como les pedí, ¿no? Pregunta por pregunta.
Esto les va a hacer evidentemente reducir el tamaño de sus trabajos, pero les va a ayudar a tener más precisión y claridad sobre por qué preguntan ciertas cosas. Pero bueno, tengo otro que se llama herramientas de investigación, que es el de Mauricio. Ok, Mauricio, va a hacer una serie de encuestas, pero creo que el trabajo que hicimos el día de hoy, ¿está Mauricio todavía por aquí? Sí, ahí está. Sí, aquí estoy. Ah, ok. Ahí estoy presente. Hay que corregir, por favor. Tengo el tema de los videojuegos. Van a usar entrevistas. Ok. Estructúrenlas, por favor. Justifíquenme para qué y cuáles van a ser. Tengo el de... solo dice Jesús y Daniela, es el del cigarro, pero no viene nada en particular. Me hicieron un párrafo genérico. Ese párrafo genérico para la siguiente clase, Daniela y Jesús, pues tiene que ser ya un instrumento justificado, por favor. Metodología, esto es del consumo de alcohol. Dice conforme cuestionario, ok. Hagan el cuestionario, por favor, y justifíquenme las preguntas. ¿Sí? Ahorita me parece que por aquí está... Y está Héctor. Héctor, ¿me escuchas? Sí. Genial. Pues ahí está. Y tengo el de consumo, Nahum. Sí. Aquí Y tu propuesta es etnográfica. Ok, si vas a tener una propuesta etnográfica, o si lo cambias, justifícame, por favor, la metodología. Ok. Y tengo el de, dice recolección de información. Ok, tengo el de, el del protocolo. Sí. ¡Au! Ay, creo que se escuchó. Gobiérnate, Víctor. Perdón, me hizo caso. Au. Ok, tienen varias preguntas y me parece que ya las tienen seccionadas, lo cual es interesante, pero necesito que me justifiquen por qué. O sea, por qué quieren conocer en relación a qué objetivo en particular va cada pregunta, ¿vale? Sí. Tienen un muy buen avance, compañeros. Gracias, Muy me buen dormiste a las avance. 5 de la mañana. Muy bien, no, pues sí se nota, sí se nota. Axel y Nayeli, la verdad es que le están poniendo atención al trabajo y es muy notorio, se los agradezco. Pero bueno, entonces su trabajo ya es menos, si te fijas, ¿no? Sí. Ya nada más es como justificar o relacionar las preguntas con los objetivos en particular, pues que además ya tienen bien definidos, no les va a costar tanto trabajo. Pues bien, compañeros, tras esta breve revisión, les pido que por favor les recuerden a sus compañeros que esta sesión queda íntegra grabada y que si bien entiendo que muchos no se puedan conectar en este momento, pues sí, su trabajo es al menos buscar irse a una placita donde haya internet o con algún familiar, una plaza no porque están cerrados los espacios públicos, no me hagan caso, pero irse con alguien que tenga internet y pues echarse cuando menos esta clase de 2 horas para que, bueno, puedan aportar en relación al trabajo. La parte positiva de que esto quede grabado es que, pues, ustedes pueden regresar a ver el material. Les voy a mandar el link a YouTube. He estado haciendo eso. Bueno, lo hice con la clase pasada y voy a subir esta. Y bueno, pues al menos ya queda el registro. Y la siguiente clase, por favor, ustedes ya organícense, como ya se organizaron en algún momento. Empezamos a las 10 de la mañana. Vamos a tratar de limitar a media hora cada grupo, pero quiero que haya 2 equipos conectados cada hora, ¿vale? 2 equipos de 10 a 11, 2 equipos de 11 a 12, 2 equipos de 12 a 1, etcétera. Voy a grabar todo de nueva cuenta y lo voy a subir para que tengan
el respaldo de esto. Profe, entonces le parece bien si, bueno, nos ponemos de acuerdo y que los equipos me vayan mandando en qué hora se les acomoda y Sí. para así elaborar la lista y ya se las mando tanto a usted como al grupo. Exacto, sí, lo agradecería. Bienvenidos, Jennifer y Jesús, particularmente ustedes que no habían estado, me parece, en ninguna otra sesión. Les agradezco que hagan el esfuerzo, ¿no? De verdad se los agradezco porque habla de su compromiso pues con su educación, básicamente. Y al resto de los compañeros, pues ojalá tratemos de integrarles en la medida de lo posible a esta dinámica. ¿Hay alguna duda que quede pendiente? Ya tienen la bibliografía que necesitamos para el 11 y tienen trabajo que hacer para la revisión de la siguiente semana. ¿Sí? Repito, ¿hay alguna duda hasta aquí? Yo. Dime. Entonces, ya es directamente estar formulando las preguntas y el cuestionario, porque pues, Claro. O sea, eso lo pidió para la anterior semana. No, lo que pedí para esta fue que eligieran los instrumentos y me justificaran por qué. ¿Sí? Okay. De todas maneras, no se preocupen. Si lo que me mandaron, ustedes dicen, no, pues es que ahora ya con esta clase entendí más bien la utilidad y prefiero usar este tipo de preguntas, está chido. Para eso es la clase, para que cambien o para que enriquezcan. No necesariamente tiene que ser todo, por ejemplo, un solo método. Pueden decir, pues yo lo que voy a hacer es a seleccionar a, no sé, por ejemplo, especialistas y les voy a aplicar esta entrevista, ¿no? Pero a los fumadores, por poner un ejemplo, les voy a aplicar este cuestionario. Porque en mis objetivos está, por un lado, saberle la opinión de especialistas, pero también la opinión de los fumadores, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser métodos también combinados. Vale, pues. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No? Pues paz. Tengan un buen día y Gracias. buena semana con sus otras clases y nos vemos el próximo lunes. ¿Vale? Adiós. Hasta el próximo lunes, Bye. profe. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Buen día. Bye. Tenga bonita tarde, profe. Dice mi amor.